Hace un rato compartieron en Twitter esta publicación de la revista médica The Lancet y me puse a leerla y la verdad es interesante darse cuenta que la reapertura en las escuelas que ya se anunció y que de hecho se va a llevar a cabo porque pues ya se le metió en la cabeza a López que así tiene que ser. No crean que porque le preocupan los niños y que porque se están quedando sin clases y la afectación que hay. No. Ahí lo que le interesa es tener vacunados a los maestros porque los maestros ayudan mucho en la campaña. Si no, pregúntenle a Elba Ester Gordillo. Es en realidad ese el tema de fondo. No se está considerando el regreso a clases basado en la situación médica. No, se está considerando el regreso a clases basados en la situación política, en las elecciones. Y esta publicación habla sobre toda la serie de recomendaciones que le hacían a Reino Unido porque hablaba ya de que iban a regresar sus niños a clases. Hoy Reino Unido se ríe de esto porque, pues como ya saben, han vacunado a muchísima gente, más del 70% de su población ya tiene una vacuna, entonces pues esta publicación ya no sería apropiada para ellos, pero para México a lo mejor sí, Ahora voy a leerla y van a ustedes a notar todas las recomendaciones que le dan o que le daban en ese entonces al gobierno de Reino Unido y pónganse a pensar cuál de estas recomendaciones puede cumplirse en México, porque es muy complicado. Esto lo publicaron el día 10 de marzo y les digo, era en relación a Reino Unido, pero pensemos en México. Dice, el 22 de febrero de 2021 el gobierno del Reino Unido anunció que las escuelas en Inglaterra reabrirían por completo el 8 de marzo de 2021. Si bien regresar a la escuela lo antes posible es imperativo para la educación, el desarrollo social y el bienestar mental y físico de los niños, no es suficiente, no es suficiente lo que se ha hecho para que las escuelas sean más seguras para los estudiantes y el personal. Sin mitigaciones adicionales es probable que aumente la transmisión, esta vez con variantes más infecciosas y posiblemente más virulentas, lo que resultará en más bloqueos, cierres de escuelas y ausentismo. Incluso cuando se suponía que las escuelas debían estar completamente abiertas en los puntos de alta transmisión comunitaria, el 22% de los niños de la secundaria no asistían debido al autoaislamiento. En algunas áreas la asistencia fue tan baja como el 61%. Los argumentos de que las escuelas no contribuyen a la transmisión comunitaria y de que el riesgo general para los niños de COVID-19 es muy pequeño, han significado que las mitigaciones en las escuelas hayan recibido poca prioridad. Y eso es real, ¿no? Sin embargo, la evidencia citada para estos argumentos tiene serias limitaciones. Los cierres de escuelas primarias y secundarias se han asociado con reducciones sustanciales a lo largo del tiempo en el número de reproducción efectiva en muchos países, incluida Inglaterra. Claro, si no van los niños a las clases, pues obviamente hay menos gente en las calles, porque mucha gente se mueve precisamente para esto, ¿no? Para ir a la escuela, llevar a los niños y todo esto. Y entonces, si no se mueve la gente por este motivo, pues reduce el número de contagios, ¿no? Y periodos de tiempo. Por el contrario, los datos de la encuesta de infección COVID-19 2020 de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que la prevalencia de la infección entre los niños de 2 a 10 años, un 2%, y de 11 a 16 años, un 3%, se elevó por encima de la prevalencia para todos los demás grupos de edad antes de las vacaciones de Navidad de 2020. Tanto el número modelado como los datos del mundo real en la preimpresión que muestran casos en aumento en regiones donde las variantes SARS-CoV-2, la B117, prevalecía durante el cierre en noviembre de 2020, cuando las escuelas estaban abiertas, sugieren la apertura de todas las escuelas, ahora sin medidas de mitigación sólidas en su lugar, probablemente conducirá a que esta transmisión efectiva se eleve por encima de 1 en casi todos los escenarios. Modelado de datos por la Universidad Warwick y del Imperial College de Londres, sugieren que se estiman al menos 30,000 muertes más por COVID-19 en los escenarios propuestos para la reapertura. Durante febrero de 2021,
A pesar de que había menos estudiantes en la escuela en este momento, el personal docente tenía un mayor riesgo de infección. Los brotes escolares recientes en el norte de Italia, donde prevalece la variante B117, también son preocupantes. Aunque es poco probable que el COVID-19 cause una enfermedad grave en los niños, las estimaciones de la prevalencia de los síntomas prolongados del COVID, basadas en la encuesta de infecciones de la OMS, sugieren que el 13% de los niños de 2 a 10 años y el 15% de los de 12 a 16 años tienen al menos un síntoma persistente 5 semanas después de dar positivo. Dada la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo en la salud de la infección por SARS-CoV-2, no sería prudente dejar que el virus circule en los niños, con el consiguiente riesgo para sus familias, que aquí es donde realmente estaría muy grave el asunto. Obvio, también la salud de los niños, no se sabe cuáles puedan ser las repercusiones a largo plazo de que se infecten. Si bien no desarrollan síntomas graves, aunque en México han muerto niños por COVID, a largo plazo no se sabe qué puedan provocar. Y lo más duro del asunto es que pues estos niños no viven en el bosque aislados, no son ermitaños, regresan a sus casas y entonces hay mucho riesgo de que lleven el virus a sus familias. Eso es lo que me parece muy preocupante. Reabrir plenamente en un entorno de alta transmisión comunitaria sin las salvaguardias adecuadas corre el riesgo de privar a muchos niños de la educación y la interacción social nuevamente, agravando las desigualdades existentes. Al contribuir a una alta transmisión comunitaria, también proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes. Las mitigaciones de varios niveles pueden reducir sustancialmente el riesgo de transmisión dentro de las escuelas y los hogares. En el panel, lo que viene acá abajo, ahora lo vemos, resumimos un conjunto de recomendaciones que están en línea con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y se practican en muchos países para reducir el riesgo de transmisión en las escuelas y mitigar el impacto del COVID-19 en los niños y sus familias. En el apéndice se proporciona un conjunto detallado de recomendaciones y una infografía. Hacer que las escuelas sean más seguras va de la mano con la reducción de la transmisión en la comunidad y es esencial para permitir que las escuelas vuelvan a abrir de manera segura y permanezcan abiertas. Y bueno, esto es lo que muestra, por ejemplo, las recomendaciones en cuanto a distanciamiento físico. En lo general, establecer un sistema de semáforo de riesgo, utilizar el aprendizaje remoto para reducir las infecciones, ¿no? Durante el viaje, o sea, cuando se trasladan los niños al colegio, a la escuela, que mantengan constantes las burbujas de viaje, o sea, los pequeños grupos, ¿no? Tiempos de inicio y finalización escalonados, que no entren todos al mismo tiempo y todos salgan al mismo tiempo, porque ahí, en esas bolitas que son muy clásicas en las escuelas primarias donde todos los niños se juntan, ahí hay riesgo. Evitar mezclar, por ejemplo, que los niños se mezclen, por ejemplo, en las puertas de las escuelas. Abrir las ventanas y usar máscara en el transporte. Yo me pregunto si servirá de algo usar mascarilla en el metro de la Ciudad de México. En serio me lo pregunto, ¿servirá? Ahí en Pantitlán, por ejemplo. Luego, en las aulas, mantener el tamaño de la burbuja pequeño, o sea, el número de niños que están ahí, y que sea pequeño, ¿no? Que no todos los niños al mismo tiempo. Reducir el movimiento entre burbujas, o sea, que no se muevan los grupos de niños en toda la escuela y que no tengan interacción con otras, ¿no? Desplegar personal adicional para reducir el tamaño de las clases, y aquí es donde empiezan los problemas. Esto significa, en pocas palabras, dividir los grupos en 2 o 3 y ponerle a cada grupo de estos, pues un profesor, y aquí hay problemas, ¿no? Usar espacios grandes, por ejemplo, los pasillos. La cuarentena se aplica a burbujas enteras, esto es, si un niño se enferma, no puedes mandar solamente a este niño a su casa, a la cuarentena, sino a todos los niños. Higiene de manos y superficies, protección para estudiantes y personal. Proporcionar estaciones de lavado de manos y desinfecciones de manos. Y aquí hay más problemas. En muchas escuelas del país no hay ni siquiera agua. Lavarse las manos con regularidad y en puntos clave. Otra vez, no hay ni agua.
Vacunación. Considerar la exposición junto con la edad y el riesgo relacionado con la enfermedad en la priorización de vacunas, por ejemplo para los maestros, ¿no? Dar prioridad al personal de la escuela reduce la interrupción educativa debido a enfermedades del personal. Pues bueno, los van a vacunar. Pruebas. No asuma que las pruebas son 100% precisas y de esto ni hablamos. No van a estar haciendo pruebas a los niños, eso es un hecho, ¿eh? Las pruebas complementan otras medidas en lugar de reemplazarlas. Exacto, o sea, tendrías que hacer pruebas pero seguir con las demás medidas. Ventilación y revestimientos faciales. Ventilación, abrir ventanas y puertas. Enseñar al aire libre o en pasillos grandes siempre que sea posible. Utilizar monitores de CO2 para evaluar la calidad del aire. Pues se torció el asunto porque están caros y necesitaríamos poner uno por salón en todo el país. Eso es muchísimo, ¿no? Se tendría que hacer, pero pues si no quieren soltar dinero para las pruebas, menos para estos medidores de CO2. Instalar filtros de aire de partículas de alta eficiencia con dispositivos de limpieza de aire, pues ya mejor ni les digo, ¿no? Si no hay monitores o detectores de CO2, pues menos esto. Toda la educación física al aire libre. No se permitan lecciones de alto riesgo, por ejemplo, canto, instrumentos de viento o viento, excepto de forma remota. Revestimientos faciales. Animar a los niños de 5 años o más a usar una mascarilla con extensiones, ¿no? Enseñar a usar y colocar correctamente la mascarilla. Quítese las máscaras solo cuando esté al aire libre o cuando coma. A ver, díganle esto a los niños más chiquitos. Considere cubrir el rostro transparente para mejorar la comunicación con las famosas caretas, imagínense. Eliminar o lavar de manera seguro de mascarillas. Apoyar a los niños y las familias, apoyar el aprendizaje combinado y remoto, permitir el aprendizaje remoto opcional, apoyar el aprendizaje remoto con tecnologías, financiación. Si no hay para pruebas, menos les van a pagar a los niños o les van a financiar una tableta, por ejemplo, ¿no? Apoyo práctico y capacitación en habilidades. Proporcionar una entrega o recogida segura de comidas escolares gratuitas, también esto interesante, ¿no? Garantizar la protección de los niños en riesgo, abordar los daños de la interrupción educativa, soporte con aislamiento, registrar la interrupción educativa junto con las calificaciones. Es importante, no puedes evaluar a los niños de la misma forma que como se evaluaban antes de todo esto, ¿no? Brindar apoyo de salud mental a los niños, y aquí es donde otra vez la marranita tuerce el rabo, porque pues esto cuesta y la SEP no va a pagarlo, obviamente, ¿no? Provisión de habilidades mejoradas, por ejemplo, las escuelas de verano, para tratar de recuperar parte de lo que los niños no han logrado aprender. Estas son las consideraciones que da una revista médica de las más importantes del mundo, que se tendrían que seguir, en este caso se lo decía Reino Unido, pero que pues tendrían que seguirse, por ejemplo, en México. Estas son solo algunas. Y yo les pregunto cuáles de estas se pueden seguir. Habrá unas cuantas, pero la gran mayoría pues es muy complicado. Entonces realmente regresar ahora a las clases a los niños, pues me suena que es un tema electoral, nada más. No les importa la salud de las familias, no les importa que los niños, aunque sean asintomáticos muchas veces, se lleven el virus a su casa para enfermar a sus familias. Es que no dicen nada de eso, si se dan cuenta, no hablan de eso. Y no se puede minimizar. Eso puede poner en riesgo a sus familias. Pero ya se le metió en la cabeza, y como hay elecciones, pues es más terco que una mula, porque pues él es igual que las mulas, ¿no? Entonces difícilmente esto va a cambiar. Difícilmente. A ver qué pasa. Saludos, compas.